pensé, analicé durante muchos meses, mantuve una posición crítica hacia las políticas y la conducción interna que estaba teniendo el que fue mi instituto político por más de 33 años de mi vida. No fue una decisión fácil, fue una decisión meditada en la cual tomé la decisión de cerrar ese capítulo en mi vida personal, en mi vida política, y si es una salida de Arena para siempre, es una salida porque creo que ese instrumento beneficioso para ciertos momentos de la vida nacional ha dado sus frutos. O sea, no quiero decir con esto que no va a seguir existiendo Arena, sino simplemente ya no cabe dentro de mi ideario, de mi óptica, las formas, los procesos ni la estructuración misma de ese partido político. Por lo tanto, yo respetuosamente presento públicamente mi renuncia y de ese día para acá, o sea, ya no pertenezco más a ese instituto político. Yo esto no lo veo jamás en un plano personal, o sea, y quiero señalarlo. Yo he sido político y los de verdad, o sea, de los que han enfrentado las cosas interna y externamente donde he estado. Es conocido del país que tuvimos diferencias con Mario Acosta Hortel en un momento en la conducción partidaria cuando yo era presidente de Arena. Y con Mario somos excelentes amigos, o sea, en este momento, y nunca lo dejamos de ser, fuese así la discusión política. O sea, yo no creo que un político deja algo porque discute con alguien, o sea, no, el problema mío con Arena es un problema de estructuración, es un problema de fondo político. El problema es que es un instituto político que se ha convertido en lugar de donde va la tendencia política social de la evolución democrática del país hacia buscar la horizontalidad de la política salvadoreña. Este partido, o sea, ha construido un tejido totalmente vertical en donde está cautivo a través de mecanismos como la creación de una comisión política que eterniza y entronariza a los tres expresidentes de la República, dándoles una cuota de poder permanente y vitalicia dentro del partido. No es algo que pase en un día, no es algo que pase por un dirigente, no es algo que pase por dos dirigentes. Creo que 1989 marca un hito en la historia de Arena. En el año 1981, año de su fundación, pasa un proceso de 8 años en los cuales Arena empieza a existir en la vida política del país, empieza a crecer en la vida política del país, a evolucionar en la vida política del país, hasta poco a poco conquistar alcaldías, el control de la mayoría de la Asamblea Legislativa del país y la Presidencia de la República. Ese partido era un partido en el cual eran aspiraciones de lo mejor para el país, y en 1989 llegamos y se alcanzan metas importantes, pero quiero marcar el porqué del 89. Alcanzamos la paz bajo el gobierno del presidente Cristiani, pero lamentablemente se queda ahí esa parte del proyecto político de Arena. O sea, cuando alcanza la paz, lamentablemente intereses externos a lo que son los intereses colectivos y sociales del país que privilegian el interés económico, entonces se van apoderando poco a poco del tejido político y constituyen una etapa en la cual se vuelve a romper desde 1989 hasta el año 2004, en el cual se dan las privatizaciones, la dolarización, la creación de todo el sistema bancario, el cual, como ves, lo adquieren para unos pocos a poco costo y se vende la banca a banca en una banca extranjera. Actualmente no hay bancos salvadoreños, solo el banco hipotecario, que es un banco mixto entre el Estado y aportaciones de los que somos los usuarios del sistema bancario. Y aparte de eso, no hay una banca salvadoreña, lo que hay es un negocio de banca extranjera en El Salvador. Ves cómo las telecomunicaciones, la energía eléctrica, en los casos tan sonados que últimamente están en el país, está en manos de la explotación de privados. No quiero decir con esto que revirtamos y vayamos al estatismo, sino que lo que se nos vendió, que era la atomización del capital accionario de las telefonías, de la generación hidroeléctrica,
de las diferentes empresas estatales se nos vendió. Yo recuerdo porque he sido parte de esa historia. Fui diputado, nos tocó la exposición, dijeron que iba a ser el desarrollo del capital accionario en el país y que aquel que tenía una línea de teléfono iba a ser accionista de las nuevas empresas. Y que yo sepa, no existe tal sueño que se creó con una mentira y una falacia que se viene a romper, como repito, en el año 2004. Yo creo, en primer lugar, y esto estamos haciendo un repaso histórico, o sea, esto no tiene nada que ver con la coyuntura electoral. Estoy haciendo lo que desde mi óptica y dando una explicación de por qué yo me salí de Arena. Y explico esto porque creo que los principios y los valores están en las personas. O sea, las personas que dentro de Arena, la inmensa mayoría, el 98% de los areneros y areneras conservan esa visión y esos principios de la fundación del partido. Lo malo es que ellos no tienen la posibilidad de dirigir el barco. ¿Y cuál es la única forma en la cual puedan esto, el corazón de Arena, ese corazón de principios, es a través de darle el poder de decisión sobre el partido a los areneros y a las areneras, lo que yo no veo posible por la forma de la estructuración orgánica de ese partido? Lo que yo dije en aquel tiempo, es tan válido ahora en un punto. Eso no quiere decir que el doctor Quijano no pueda ganar la elección presidencial, lo puede hacer, pero lo que es real y totalmente y absoluto es que se pulverizó totalmente, se rompió el esquema del bipartidismo en El Salvador y ahora la competencia es entre tres y puede ganar cualquiera de los tres. Lo que nos enseñaron en la fundación del partido, lo que construimos y lo que creamos era sumar. Por eso el símbolo de adición que tenía Arena era para sumar. Pero cuando tú escuchas decir que se vayan estos, que no importa, que el partido se está autodepurando cuando estos se van, mejor que no estén, que aquí quedamos solo los buenos y los puros, se pierde totalmente la realidad y la realización de un partido político, y es conservar lo que ya, el corazón y el alma de lo que conquistó, y lógicamente llegar a tener más almas y más corazones para una causa. Yo creo que han cometido un error. No se preocupen por mí ellos, o sea, yo no, ni Arena misma, o sea, yo tendré y tengo mis capacidades, tengo mi pensamiento. En la política no me voy, yo voy a seguir en la política, voy a buscar rumbos políticos que pasan desde la idea de la creación de una institución nueva, de un pensamiento nuevo, de una conducta nueva, de un instrumento político nuevo, de derecha nueva, o sea, no de nueva derecha, sino de una derecha renovada, porque la derecha seguirá siendo siempre la derecha, con principios apegados a lo social, a la realidad, no una derecha popular, que son términos que a mí no me gustan, porque rayan en las coyunturas, sino que un movimiento creado despacio, gradual y permanentemente. Mientras tanto, hay que ir haciendo en la política alianzas. Hay que ir buscando coyunturas, hay que ir buscando formas. Yo ahorita estoy abocado a concluir mi mandato de magistrado del Tribunal Supremo Electoral, pero el 1 de agosto Walter Araujo queda totalmente liberado de este mandato que me impide desarrollar toda la potencialidad de esta aspiración y esta idea que tengo. Y lo voy a luchar, y puede hacer que en un primer paso yo participe como candidato a alcalde de San Salvador en una alianza por otro partido político, pero siempre en el ideario de crear un instrumento nuevo de derecha nueva para El Salvador. Porque creo que hay que romper los años del cosmético en San Salvador, con romper los años de la estructuración, y lo voy a decir, cuando yo me salgo de Arena, y ya no tiene que ver con esta coyuntura electoral, lo hago pensando en la generación, y te lo repito, de un nuevo esquema de derecha en el país, de una derecha nueva para El Salvador. Y creo que arrebatarle a la derecha en el 2015, a esa derecha vieja, arcaica, no evolucionada, estancada, arrancarle la joya de la corona, el corazón de la corona, que es la capital de San Salvador, en el mundo de la realidad política salvadoreña, creo que es el primer paso que esta derecha nueva debe de dar. Solamente he sido recusado en 5 casos, los cuales ya están resueltos. Le fue rechazada la petición de una última recusación. Yo sigo siendo el mismo magistrado, y para decírtelo, fuera de esos 5 casos, los cuales fui recusado, he conocido absolutamente de todo. O sea, nadie. Es más, quiero decirte que en esos casos yo ya había dicho que no iba a intervenir. O sea, porque desde el día
a la fecha de ahora, que es una entrevista de carácter, creo yo, de una visión que escapa más allá de las elecciones. Por eso yo estoy dando estas palabras, porque creo que también la libertad de expresión y de pensamiento es un derecho que nos asiste a todos y cada uno de los salvadoreños. Yo ya no pertenezco a ningún partido político en el momento. O sea, tengo aspiraciones y intereses políticos, pero yo no formo parte de ninguna institución política, pero soy magistrado con todas mis facultades. Eso ya pasó, bueno, digámoslo, lograron quitar ciertas actividades en determinado momento dentro del marco y del ordenamiento jurídico, pero ahora estoy de nuevo funcionando al 100%. Yo creo que por primera vez el tribunal tiene una mayoría de personas no partidarias. O sea, porque los dos miembros que provienen de la sala de la Corte Suprema de Justicia de propuesta de la Corte no tienen afiliación partidaria. Y con tu servidor, o sea, tampoco hay una afiliación partidaria. Y el caso del magistrado Canjura, que releva al magistrado Moreno Niños por una sentencia de la Sala de lo Constitucional, tampoco lo tienen una vinculación política partidaria. Eso es lo que no les gusta a algunos, que por primera vez está el Tribunal Supremo Electoral comportándose como lo que siempre debe de ser, una institución fuera del partidarismo. Yo no reniego que fui propuesto por Arena, que fui miembro de Arena, electo por la Asamblea Legislativa dentro de este tribunal, pero mis actuaciones me dijeron, y revisen los periódicos, las entrevistas, yo siempre sostuve en los 9 años antes de mi ruptura con Arena como magistrado que yo no era representante de Arena, y eso me causaba problemas al interior de la institución, porque hay gente obtusa dentro del partido que no entiende que en el Tribunal Supremo Electoral lo único que puede hacer un magistrado es aplicar el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos. Mira, era un presupuesto muy recortado por las necesidades del país, de alrededor de 22 millones de dólares para la primera y la segunda elección. Hemos hecho milagros, por eso es que tú no ves en los medios de comunicación hoy una campaña fuerte como la había tenido siempre el Tribunal Supremo Electoral, porque solo en materia de publicidad prácticamente dejamos de contar con 7 millones de dólares. Hemos bajado muchas de las actividades de promoción del evento electoral, de acercamiento a la población con nuevas modalidades que son llevar cuadrillas del tribunal, porque no hay recursos para eso, pero el proceso está listo. El proceso está totalmente a tiempo y va a ser una elección igual que las otras, con lo que no se hizo porque lógicamente no habían condiciones económicas para el país. El país va evolucionando aceleradamente y para bien. O sea, esta es una sociedad, como lo repito, que se está abriendo a los conceptos de la Constitución reales de 1983, que decía que el sistema político es pluralista. Estamos saliendo luego del conflicto armado en la constitución del FMLN como una fuerza real, política, jurídicamente en orden en el país, como debe hacer. Recordemos, el acuerdo de paz hablaba la reinserción de los alzados en armas a la vida política e institucional de El Salvador. O sea, era Arena, la derecha tradicional de El Salvador, versus el FMLN. Estábamos en una transición bipartidista en El Salvador. Hoy hay un pluralismo ya un poco más real en El Salvador. El Salvador debe tener 3, 4 opciones en las cuales se obligue a la generación de una propuesta política más sincera, más honesta, más apegada a las realidades de un país como el nuestro que tantas necesidades tiene.